Muchas gracias, señora presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, distinguidos parlamentarios y parlamentarias europeas, miembros de la subcomisión, miembros de la comunidad internacional presentes y del Gobierno de México presentes. Agradecemos la presencia también de la gente que tiene interés en conocer parte del trabajo que nosotros hemos desarrollado. Tanto Claudia como yo somos parte de un grupo de 5 personas, nombrado, como ya se ha dicho, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con Ángela Buitrago, que es una fiscal colombiana, Francisco Cox, un abogado chileno, y con Alejandro Valencia Villa, un abogado colombiano, ¿no? El día de hoy, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión, estamos aquí ante ustedes para responder a la invitación realizada por la Subcomisión para presentar nuestro informe y el trabajo que hemos realizado hasta ahora, así como compartir algunos de los desafíos que se enfrenta la investigación de los hechos en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa y las perspectivas de futuro. La respuesta a dicha invitación fue informada a las autoridades de México para que se realizase tras la visita de la subcomisión del país, llevada a cabo recientemente por los miembros del Parlamento, y hemos recibido nuestra presencia también aquí como una contribución a que ustedes puedan tener un conocimiento directo de las cosas que quieran preguntar, tal y como ha sido señalado por la invitación de la subcomisión, ¿no? El caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, el homicidio de otros 3 normalistas, así como de otras 3 personas más asesinadas en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, las heridas a otros muchos, algunos de ellos muy graves, Aldo Gutiérrez todavía está en coma desde entonces, supuso un aldabonazo a la conciencia de México y del mundo. Como grupo de expertos queremos antes que nada reconocer 2 elementos que han hecho posible nuestro trabajo y que dan sentido también al trabajo que hemos hecho. La primera es el dolor y el sufrimiento de los familiares que se movilizaron desde el inicio para la búsqueda y la investigación de los hechos, y cuya confianza ha sido fundamental para llevar a cabo nuestro trabajo. Sin eso no hubiéramos podido trabajar. La otra fundamental, también sin la cual no hubiéramos podido trabajar y que queremos reconocer ahí, es la apertura de México a crear un mecanismo novedoso de asistencia técnica y coadyuvancia con la asistencia de la Comisión Interamericana, con un triple mandato: el apoyo en la investigación de los hechos, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a víctimas y familiares. Además, el Grupo tiene la facultad para evaluar y proporcionar recomendaciones sobre las políticas para enfrentar la desaparición forzada en México, de carácter más general, más allá del caso de los 43 normalistas, cosa que hemos hecho con aportes a la discusión sobre la ley de desaparición forzada y de desaparición de personas en México, que esperamos que sea aprobada en los próximos meses y que creemos que será una herramienta para dar respuesta a la tragedia de las familias que en el país se ven afectadas por la desaparición de personas y que necesitan medidas profundas y estructurales para enfrentar esa problemática. El GIEI trabaja desde el 2 de marzo de 2014 con un mandato inicial de 6 meses que finalizó en septiembre de ese mismo año, 2015, perdón. Tras la primera etapa, a finales de septiembre de 2015, el grupo presentó el informe, cuyas conclusiones hoy les vamos a presentar. Después tuvimos un periodo transitorio de 2 meses y después de un acuerdo entre las partes, entre el Gobierno de México, entre los peticionarios del caso y la Comisión Interamericana, se estableció una prórroga de 6 meses más hasta el 30 de abril de este año. En el informe del grupo que hoy les presentamos se da cuenta de la experiencia de los familiares, tanto del impacto de la desaparición forzada y los homicidios, como de las consecuencias sufridas por lo que nosotros llamamos la victimización secundaria que han sufrido, por ejemplo, a través de difusión de informaciones poco contrastadas o la estigmatización de normalistas y sus familiares. El GIEI está convencido de que la empatía constituye una herramienta fundamental para el apoyo a los familiares que viven esta tragedia y la pobre investigación de los hechos. Probablemente hay un capítulo de nuestro informe que es el capítulo que menos se ha comentado, que menos se ha leído, tal vez, que es el capítulo que habla sobre las víctimas, y les quiero leer un pequeñito párrafo porque es el parte de lo que da sentido a lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo que muestra el impacto de la desaparición forzada en los familiares, ¿no? Dice así, es de un hermano de uno de los normalistas desaparecidos, ¿no? Yo le puedo decir ahorita, donde quiera que esté,
mi hermano, que tenga fuerza y tenga la esperanza de que pronto lo vamos a encontrar. Y si regresa mi hermano con vida, seré muy feliz, con mi hijo, con mi esposa, con toda mi familia. Lo agradeceré a Dios y a todas las personas que nos han apoyado. Aunque si perdió la vida, igual agradeceré a toda la gente. Pero debo ser positivo mientras no haya pruebas, y aquí debo estar con los padres para acompañarlos hasta encontrarlos, ¿no? Bien, esa ambivalencia del dolor de la desaparición forzada muestra, digamos, el impacto también de la pérdida, pero también una herida abierta para los familiares y para una parte también del país, y consideramos que es muy importante entender para tratar de poner en marcha una investigación efectiva. El informe puso de manifiesto algunas cosas, algunos elementos de lo que habían constituido lo que se llamó verdad histórica, con un lenguaje coloquial, no tenían sustento en la investigación realizada. El informe señaló algunas cosas que consideramos ya esclarecidas, que sí sucedieron. También señaló lo que no hay pruebas de que hubiera sucedido y muestra también una zona gris, es decir, un panorama en el que no sabemos sobre las cosas, no sabemos si son ciertas o no, cosas que no se conocen y que deben ser investigadas. Y en concreto voy a poner algunos puntos de síntesis de lo que dice nuestro trabajo y nuestro informe, ¿no? El informe señala, que no hay evidencia de que los jóvenes fuesen a boicotear ningún acto político, como se dijo inicialmente, en un intento de explicar la acción de qué es lo que había desarrollado un ataque masivo de esas características. También el grupo no encontró ninguna evidencia de que los normalistas formasen parte o estuvieran infiltrados por algún grupo del crimen organizado, como se manifestó en diferentes momentos, lo que habría desencadenado esas atrocidades cometidas, y que las autoridades de Iguala sabían que se trataba de normalistas que iban a tomar buses para realizar una marcha el 2 de octubre. Eso ha quedado claro en nuestro informe, ¿no? También ha quedado claro que la acción que produjo cerca de 180 víctimas directas, cerca de 700 familiares afectados, se dio en 9 escenarios diferentes esa noche, con disparos de armas de fuego y violencia durante un periodo entre 4 y 5 horas, con participación directa de 2 cuerpos policiales, de la Policía Municipal de Iguala y la de Cocula, y probable participación de agentes de otros cuerpos de seguridad que estamos investigando en esta segunda fase, ¿no? También señaló el informe que diferentes niveles de autoridades tenían información sobre lo que estaba sucediendo mientras se estaban dando los hechos y antes, desde la llegada de los normalistas a las inmediaciones primero de la ciudad, después al centro de la ciudad de Iguala, a la estación de buses, incluyendo que tenían información la Policía Estatal, la Policía Ministerial, la Policía Federal y también miembros del Batallón 27 que estuvieron presentes en varias de los escenarios donde, siendo testigos de cosas que estaban sucediendo, ¿no? El GIEI alertó, nuestro grupo alertó desde el principio que este caso es un caso de desaparición forzada, también de homicidios, de torturas, de lesiones, de uso excesivo de la fuerza, de atentados contra la vida y amenazas, así como encubrimiento y obstrucción a la justicia, abuso de autoridad, que deben ser investigadas en profundidad y no solo como crimen organizado o como secuestro agravado, como está consignado ante los jueces, ¿no? Y hemos dado recomendaciones al Estado de cómo incluir toda esta perspectiva de delitos que consideramos que se cometieron esa noche para la investigación ante los jueces, ¿no? El trabajo del GIEI se basó en gran parte en la información existente ya en la investigación realizada por la PGR, que sin embargo no había sido contrastada. El informe también mostró que la investigación tuvo déficits importantes, tales como destrucción de pruebas, mala recogida de evidencias, ausencia de investigación de algunos hechos clave. También que numerosos detenidos muestran lesiones corporales que deben ser investigadas siguiendo los protocolos internacionales de investigación en ese tipo de casos, ¿no? Nuestro informe señaló la omisión de un quinto bus, como ustedes parte supongo que conocen, que los normalistas habían tomado y que no estaba siendo investigado, y que las versiones recogidas sobre el mismo eran contradictorias y no respondían a la verdad de lo sucedido, ¿no? Los estudiantes llegaron a la ciudad de Iguala con 2 buses, tomaron 3 buses en la estación de buses, luego eran 5 buses y no 4. Para el grupo, para el GIEI, una hipótesis clave no investigada hasta este momento es la posibilidad de que dicho bus pudiera haber sido un medio de transporte de heroína que se da en la zona, ese transporte, especialmente entre las ciudades de Iguala y Chicago, y tenemos un caso en Chicago abierto por ese tipo de tráfico, y esta hipótesis podría explicar el nivel del operativo dirigido a no dejar salir a los buses y la agresión creciente contra los normalistas dentro de las líneas de investigación.
Nuestro informe también señaló que realizó un estudio científico sobre la dinámica del fuego en el basurero de Cocula y señaló nuestro informe que la acción que se había contado en base a declaraciones de la quema masiva de los cuerpos en esa especie de ceremonia de exterminio del basurero de Cocula, en dicho lugar no había condiciones ni tiempo para poder llevar a cabo una acción de esas características de la quema de los 43 normalistas, conclusión que ha sido apoyada recientemente por un informe publicado por el equipo argentino de antropología forense, que son parte de la investigación como peritos de las víctimas. Como consecuencia de ello, la necesidad de retomar las líneas de investigación y nuevas fuentes que permitan el esclarecimiento del destino de los normalistas, que es lo que más nos preocupa, poder contar con información fiable sobre eso. Bien, el grupo también alertó a las autoridades de la importancia de que no se vuelva atrás en la investigación de los hechos ya aclarados y que se aborde en profundidad y con seriedad los siguientes pasos, estableciendo una estrategia clara de investigación y de búsqueda. Nuestro grupo dio un documento de 20 páginas a la PGR para dar sugerencias específicas sobre esas líneas de investigación y búsqueda. En ese sentido, el GIEI firmó un acuerdo de colaboración con el Estado para esta segunda etapa, a partir de noviembre del año 2015, con la creación de un nuevo equipo de investigación por parte de la PGR, nuevas líneas de trabajo y búsqueda en base a nuestras recomendaciones. El grupo reconoce públicamente la importancia de este nuevo equipo y está trabajando en los últimos meses para el desarrollo de nuevas líneas de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos. Un último punto antes de dar la palabra a Claudia Paz sobre los desafíos en el momento actual. Un resultado más invisible, pero muy importante de nuestro trabajo ha sido ayudar a dar pasos en la atención a las víctimas. El caso se puede ver desde la perspectiva jurídica, se puede ver desde la perspectiva de la investigación criminal. Nos interesa las víctimas, qué pasa con los familiares, ¿no? ¿Qué pasa con los sobrevivientes? ¿Qué pasa con los afectados, ¿no? Con los heridos, ¿no? El grupo ha tratado de generar espacios de confianza entre las víctimas y las autoridades, dado que la ausencia de confianza en la institucionalidad es un problema clave. El GIEI ha colaborado con el Estado para facilitar acercamientos entre las víctimas y autoridades, ha estado presente en encuentros con las autoridades, incluyendo el presidente de la República, la Procuradora General de la República, la Policía Federal, diferentes espacios de colaboración y de acercamiento a las víctimas, y el grupo ha realizado sus buenos oficios para que esa relación mejore y pueda ser fructífera en el futuro, ¿no? En la actualidad, el grupo está cooperando para que se lleve a cabo un estudio psicosocial del impacto en los familiares que contribuya a su atención, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en su informe publicado en el mes de agosto hizo una recomendación sobre la importancia de hacer un estudio, y también de nuestro propio grupo, a partir de un documento de lineamientos para la atención a las víctimas que hemos compartido con las autoridades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Beristain. Ahora tiene la palabra la señora Claudia Paz y Paz. Qué bonito ese apellido, ¿no? Y es una experta en el combate por los derechos humanos y por la verdad. Es guatemalteca y no quiero leer su currículum porque le quitaré tiempo de palabra. Adelante. Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a los miembros del Parlamento, a las autoridades mexicanas que nos acompañan, al embajador de mi país, al embajador de Guatemala, a los medios de comunicación, a los ciudadanos mexicanos, a la sociedad civil europea que está con nosotros esta mañana. En esta segunda parte de nuestro mandato, que inició en el mes de octubre y que termina el 30 de abril, estamos trabajando intensamente, acompañando las líneas que ya ha señalado Carlos, de investigación, de búsqueda, de reparación. Nosotros, como grupo interdisciplinario de expertos independientes, entendemos que así lo entienden también los ciudadanos mexicanos y el Estado mexicano, que nuestro trabajo es una oportunidad para avanzar en el pleno esclarecimiento de lo ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y esperamos que también dé elementos para otros casos
que esperan poder avanzar en el camino de la justicia en México. Voy a referirme brevemente a los desafíos en el momento actual, a 2 meses de concluir la prórroga de nuestro mandato. Uno es que hemos recomendado a las autoridades mexicanas retomar las líneas de investigación y búsqueda de los estudiantes. Hemos recalcado que se debe evitar volver hacia atrás en los elementos que ya han sido esclarecidos. Precisamente la semana pasada se ha hecho público el acuerdo entre la Procuraduría General de la República y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para la realización de un nuevo estudio sobre la dinámica de fuego del basurero por parte de un grupo de expertos internacionales y de México, elegidos tanto por las autoridades mexicanas como por nosotros. Este estudio responde a la voluntad de la Procuraduría General de la República y nosotros estamos dispuestos a colaborar de forma que se examine toda la evidencia científica. Sin embargo, también hemos alertado de la difusión de nuevas versiones de los hechos, aún sin contrastar, y que señalarían lo que nosotros hemos denominado ahora una quinta versión, no de que el grupo de 43 estudiantes hubieran tenido como destino final ser ejecutados e incinerados en el basurero de Cocula, sino que un número menor habría sido cremado en el basurero. Sin embargo, alertamos de esta quinta versión porque no había sido antes mencionada por ninguna declaración ni por otras evidencias que apuntalaran a su fundamento. Un segundo desafío es el acceso a toda la información disponible por parte de fuentes militares, tanto de documentos importantes, órdenes, bitácoras, informes, entre ellos fotografías y videos, como de entrevistas a los miembros del 27 Batallón, que de acuerdo con sus propias declaraciones fueron testigos y cuentan con información vital de algunos escenarios de los hechos, así como fuentes de inteligencia de lo sucedido el 26 y 27. Hemos señalado nuestra disposición a las autoridades de que dichas declaraciones sean tomadas por la Procuraduría General de la República con nuestra presencia, así como han sido tomadas otras declaraciones de estudiantes, de Policía Federal o de policías municipales. Un tercer desafío es el impulso de nuevas declaraciones y pruebas. Aún quedan numerosas diligencias por realizar. Hemos presentado más de 200 peticiones de pruebas y hemos colaborado en el diligenciamiento de muchas de ellas. Un cuarto desafío es una preocupación que hemos expresado a las autoridades sobre el riesgo de fragmentar la investigación. Es decir, mientras que la investigación avanza, simultáneamente se han abierto otras averiguaciones previas que han desgajado para la investigación del caso de los 43 informaciones relevantes y claves. Este riesgo ha sido analizado con la señora Procuradora, con quien hemos tenido una estrecha colaboración en estos meses y esperamos que se solucione prontamente para poder avanzar en la investigación. Y una última preocupación que también hemos trasladado a las autoridades mexicanas es que varios de nosotros hemos sido objeto de intentos de descalificación personal de nuestro trabajo, del trabajo del grupo, ataques y acusaciones que tratan de cerrar el espacio para la búsqueda de la verdad con estigmas políticos utilizados en contra de defensores de derechos humanos. Nosotros hemos sido creados como consecuencia de una herida
Y nuestro trabajo tiene como propósito ayudar a sanarla. Nos encontramos en un momento clave. Esperamos que la apertura del Estado se refuerce y se fortalezcan las mejores prácticas para esclarecer el caso. Estamos seguros que esto contribuirá sin duda a la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la democracia en México, donde el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional es también fundamental. Gracias, señora presidenta, por su atención, por la invitación. Gracias a los miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos. Estamos abiertos a responder a preguntas y comentarios. Insistimos que hemos respondido a su invitación con el propósito de que ustedes puedan tener información directa de nuestro trabajo, aunque sabemos que aún quedan unos meses hasta la finalización del segundo periodo. Agradecemos a la subcomisión la invitación. Consideramos importante para la causa de la defensa de los derechos humanos en el mundo, en la que la colaboración de los Estados, instituciones y organizaciones de sociedad civil es un elemento clave. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Paz. Ahora voy a dar la palabra a la señora Becerra, miembro de la delegación con México y que se desplazó hace escasas semanas. Adelante. Muchas gracias, señora presidenta. México necesita verdad. Verdad para superar la brecha gigantesca de desconfianza de los ciudadanos mexicanos en las instituciones y la justicia, que es lo que cimenta la impunidad. El Grupo Independiente de Expertos es un instrumento de superación de esa brecha que el Gobierno mexicano, a iniciativa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en acuerdo con los representantes de las víctimas del caso Ayotzinapa, puso en marcha y cuyo mandato extendió desde octubre de 2015. Este Parlamento y, en concreto, esta Subcomisión de Derechos Humanos ha sido desde el principio un coadyuvante a esa búsqueda de la verdad, desde que los normalistas desaparecieran en 2014. Como ha explicado la presidenta, desde el primer momento tomamos posición y pedimos explicaciones. La rendición de cuentas a los ciudadanos y a la comunidad internacional, que nos es debida, incluía la presentación de resultados de ese informe de los expertos de septiembre de 2015. Un mes después, su mandato se amplió hasta abril y, entre tanto, la confirmación del envío de una delegación de derechos humanos a México en febrero parecía hacer aconsejable esta comparecencia junto a los resultados de esa misión, que trasladaré, por cierto, dentro de unos minutos. De nuestra entrevista con Claudia Paz en México, el 9 de febrero, nos quedó claro que había una serie de conclusiones irrefutables sobre lo que pasó y sobre lo que no pasó. E igualmente, que era clave recibir más información y acceso a pruebas esenciales. El quinto autobús que no aparece, el expediente de Chicago sobre tráfico de heroína con Iguala, las pruebas de balística que faltan y las entrevistas a los testigos del Batallón 27. Para llegar a la verdad hay que completar este acceso a las pruebas. Y, por encima de todo, quedó evidenciado el papel fundamental que podemos desempeñar como Parlamento Europeo en lo que a valorar, reconocer y proteger el trabajo de este grupo de expertos independientes, cuyos miembros se han visto sometidos en los últimos tiempos a despreciables campañas de difamación y acoso se refiere. Y eso es lo que estamos haciendo hoy aquí, por lo pronto. Seguiremos acompañándolos en el camino hacia la verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Becerra. Antes de dar la palabra a los colegas que la han solicitado, voy a dar la palabra al señor Aldo de la Richa, jefe de la División para México, América Central y Caribe del Servicio Europeo de Acción Exterior, que hoy tiene la amabilidad de acompañarnos. Adelante. Muy poco tiempo, señor de la Richa, como ya sabe. Muchas gracias, señora presidenta. Simplemente para informarles que la Unión Europea ha estado siguiendo el caso de los desaparecidos de Iguala desde su principio en 2014. Ya en octubre de 2014, la delegación de la Unión Europea, junto con los embajadores de los Estados miembros de la UE en México, publicó una declaración sobre los acontecimientos, pidiendo una investigación rápida y transparente. En aquella ocasión saludó las declaraciones realizadas por las autoridades federales y, en particular, por el presidente de la República, en la que se aseguraba que, quote, menciono, antes estos actos inhumanos no cabrá el más mínimo resquicio para la impunidad.
Desde entonces hemos tenido la oportunidad de discutir el asunto con las autoridades mexicanas en varias ocasiones, por ejemplo, durante el diálogo de alto nivel sobre derechos humanos en abril de 2015. Vamos a tener el próximo diálogo en el mes de abril aquí en Bruselas. Y quisiera destacar, para terminar, el hecho de que, junto con nuestros colegas de la Comisión y con las autoridades mexicanas, ya hemos identificado cierta cantidad de proyectos en los cuales la Unión Europea puede apoyar a México en el campo de la lucha en contra de la tortura y de las desapariciones forzadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor de la Richa. Tiene la palabra ahora la señora Lochbihler. Danke, Frau Vorsitzende. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a los dos expertos por su excelente labor. Yo creo que está claro que han llevado a cabo una labor excelente durante todos estos años, que demuestra que no se puede reprochar absolutamente ningún tipo de instrumentalización política. Muchísimas gracias a la señora Paz. En Guatemala yo creo que hay un conocimiento técnico importante y un valor para poder oponerse a la dictadura, e incluso se llevó al general Ríos a los tribunales. Yo creo que nos damos cuenta de que cuando se realiza un trabajo de este tipo es importante que no haya un sesgo político. Se ha dicho que todavía no se ha cerrado el procedimiento y que por lo tanto el momento no es el más oportuno. Yo creo que sin embargo hay que tomarse la cosa con mucha seriedad y si la comisión de investigación presenta el informe final en abril o en mayo con una serie de recomendaciones y se cierra todo el procedimiento, si examinamos las recomendaciones concretas y vemos cuál es la aplicación de la Unión Europea, podremos tener una visión más general. Yo creo que este caso es especialmente brutal. Recordamos perfectamente cómo los dos padres de esos dos estudiantes desaparecidos hablaron aquí y la verdad es algo que nos emocionó muchísimo, pero yo creo que más allá de ese caso vemos que México tiene un problema enorme con el enjuiciamiento de las personas, la impunidad, una impunidad extendida en todo el país, en México. Yo creo que este caso también podría contribuir a poner coto a esa impunidad y a ese problema general. Si lo he entendido bien, señor Beristain, las autoridades, la policía municipal, la policía federal y el ejército observaron a los estudiantes durante varias horas y estaba claro cuál era la intención de los estudiantes. Y en estos diferentes niveles de ejército y de cuerpos policiales pues llevaron a cabo un intercambio de información. Parece que no han podido hablar con el ejército. ¿Hay una explicación? Porque si lo he entendido bien, no pudieron hablar con ellos. También nos decía usted que se sospecha que en el autobús, el quinto autobús que aparece en la investigación, se sospecha, como decía, que se transportaba heroína con destino a Estados Unidos. Se ha confirmado en las investigaciones que han llevado a cabo y puede ser un indicio de que los cuerpos de seguridad del Estado, la policía, las autoridades e incluso los políticos pueden estar implicados en el caso. Murillo Caral, el fiscal general, había hecho referencia a la quema de los
estudiantes en el basurero. Y él dijo desde el principio que había sucedido de esa forma. Después las investigaciones indican que no se puede afirmar con tanta seguridad. Me pregunto si existe la posibilidad de poder ver qué hizo realmente el fiscal y se podría incoar un procedimiento contra él por la negligencia en el ejercicio de sus funciones. Yo quería insistir en que aquí en esta comisión y en general en el Parlamento tendremos que examinar las recomendaciones que formule ese comité de expertos cuando finalice su trabajo. Quiero avisarles a todos de que estamos fatal de tiempo. Y eso significa que en un momento dado los intérpretes se van. O sea, aquí cuando te quedas sin tiempo es mucho peor que en cualquier otro lugar. Aquí es que no hay interpretación, porque ellos tienen su horario. Aún así han aceptado quedarse hasta las 12:40. Pero después de este punto tenemos otro. Es decir, que bueno, apelo a su eficacia en el uso de la palabra. La señora Moy, por favor. Buongiorno. Muy buenos días. A ver, yo formé parte de la delegación parlamentaria mixta del Parlamento Europeo México y estoy siguiendo el caso de la desaparición de estos 43 chicos de Ayotzinapa muy de cerca. En primer lugar, quisiera decir dos cositas aquí para darle las gracias. Gracias a estas personas por el trabajo que están realizando. Así que a título personal quisiera darle las gracias por lo que están intentando hacer en un estado como México, donde, con todo lo que hemos escuchado, es difícil trabajar. Hay muchos problemas de justicia, hay muchos problemas con los narcotraficantes, con la venta y el tráfico de drogas y sobre todo con las familiares de las personas que desaparecen. Así que si este equipo es un instrumento que puede ayudar a los familiares o que puede ayudar a esclarecer todos los puntos oscuros que hay en estos casos y en otros casos análogos, pues muy bienvenido sea. Desde el Parlamento Europeo reitero mi agradecimiento. Entendemos su trabajo, entendemos sus preocupaciones. Sí, vinieron un mes antes o un mes más tarde para rendir justicia a estos padres que no saben dónde llorar a sus hijos. Sus hijos han desaparecido o fueron torturados. Así que muchísimas gracias, gracias por el trabajo que están realizando. Y si en este lapso de tiempo, cuando concluya el mandato, encuentran respuestas a las preguntas que han salido a relucir hoy aquí, pues nosotros estaremos encantados de recibirles. El trabajo que han realizado hasta el día de hoy es un trabajo excelente y confío y espero en que puedan seguir adelante porque están luchando contra un sistema muy arraigado, contra narcotraficantes. Y la verdad es que el valor de lo que comercian vale millones. Esto ha llevado a una colusión con las fuerzas del orden, que lo han visto todo y que contribuyeron a que desaparecieron, no hicieron nada. Es menester que estas cosas empiecen a aflorar y si ustedes lo consigan, pues muchísimas gracias. Señor Corrao. Gracias, Presidenta. Voy a ser muy rápido, así que vamos al otro punto. Bene, grazie agli esperti. Gracias a los expertos que han intervenido. Yo estoy de acuerdo con las observaciones iniciales de la presidencia, de la colega Jiménez, con la idea de que tal vez habría sido mejor tratar esto una vez acabada la investigación. Entonces yo pregunto qué relación hay entre su trabajo de investigación independiente con la justicia ordinaria mexicana. En el transcurso del trabajo que ustedes están realizando, entregan sus resultados a la justicia ordinaria mexicana y esto cambia o incide en lo que
se está investigando, ¿están colaborando con la justicia ordinaria mexicana? ¿Cuál es la relación que tienen con las autoridades? O por el contrario, este trabajo se va a reanudar en las autoridades ordinarias mexicanas una vez acaben ustedes la investigación. Muy bien, perfecto. Sí, okay. Muchas gracias. Respecto a las preguntas sobre el conocimiento de las autoridades locales, o estatales o federales en el marco de Guerrero de Iguala, hay una estructura que se llama C4, que es una estructura de coordinación de información. Nosotros leímos, escuchamos, leímos los reportes de esa estructura del C4 en la que se muestra que había una observación de los normalistas desde las 5:30, 6 de la tarde, desde que salieron de Chilpancingo hasta que llegaron a Iguala, a las inmediaciones de Iguala. Había reportes de que se acercaban normalistas y que estaban en esas actividades. Y hay reportes en el C4, en esta estructura de coordinación, en la que participa la Policía Municipal, Federal, Estatal y también el Ejército, en el cual se cuenta algo de lo que está pasando esa noche. La sospecha del quinto bus vino porque ese bus no existía en la investigación oficialmente. Se decía que ese bus se había tomado y se había destruido nada más antes casi de salir de la estación de buses. Y hicimos que se tomara una declaración al chofer de ese bus, se le identificara. Esa declaración era contradictoria con lo que sabíamos que había pasado. Buscamos la bitácora del autobús. La bitácora decía que no había pasado nada esa noche. Al final encontramos un manuscrito del chofer del bus con su firma que sí cuenta lo que nos habían contado los estudiantes. Encontramos un caso en Estados Unidos en el cual un agente de la DEA daba información y había un caso abierto por tráfico de heroína entre Iguala y Chicago, además de la información de contexto que nos indicaba que ese fenómeno se daba. Fueron todos estos elementos los que nos llevaron a decir, bueno, hay una sospecha y esto es una hipótesis que tiene que ser investigada. No tenemos pruebas, ni hemos dicho que las tenemos, pero sí que hay que pedir asistencia técnica internacional para poder hacer eso. Y otra cosa para terminar tiene que ver con el uso de... nosotros no describimos, no valoramos las cosas que aparecen en el informe, hacemos una descripción de las pruebas, no catalogamos el comportamiento de diferentes autoridades o no, agentes de justicia, cuál ha sido su grado de participación en las cosas. Hacemos una descripción para que sobre esto haya claridad, porque en los casos de desaparición forzada se generan muchas versiones contradictorias y no queremos... Nuestro trabajo debe ayudar a disminuir la confusión sobre el caso, de lo que no hay duda. A partir de ahí, cómo eso se describe, cómo eso se cataloga, quién es responsable de las cosas, es algo que tendrá que verse como un primer punto. Pero necesitamos un primer punto de consenso sobre los hechos si queremos realmente contribuir a un esclarecimiento de los hechos, y este es nuestro compromiso con la verdad del caso. En ese compromiso estamos y esperamos que en este tiempo que tengamos podamos ofrecer nuevas revelaciones para que haya una contribución efectiva. La ha sido efectiva hasta ahora y esperamos que pueda serlo en el futuro, tanto desde que terminemos nuestro informe como posteriormente. Muchísimas gracias, señor Beristain. Señora Paz. Quisiera enfatizar que nuestra presencia en México es por una solicitud que se hace en el marco de unas medidas cautelares, tanto del Estado mexicano como de los familiares y sus representantes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que nosotros hemos sido invitados por las autoridades mexicanas para trabajar mano con la Procuraduría General de la República, con la Secretaría de Gobernación, a quienes nosotros dirigimos nuestras recomendaciones. Es para responder a la última pregunta, es decir, que todas nuestras recomendaciones, la primera instancia que las recibe son las autoridades del Estado mexicano, tanto para la búsqueda con la Secretaría de Gobernación como para la investigación con la Procuraduría General de la República. Nosotros, en nuestro informe, concluimos que fue por evidencia científica, los estudiantes, los 43 estudiantes, no fueron incinerados en el basurero. La Procuraduría estima necesario hacer, ahora sería un tercer peritaje o estudio sobre lo que ahí ocurrió, y nosotros estamos dispuestos pues a apoyarles en este esfuerzo. Sí hemos señalado como una de las recomendaciones del informe que entregamos el 6 de septiembre que sí ha habido obstrucción de justicia, si hay funcionarios o funcionarias que podrían estar involucradas en obstruir o impedir el esclarecimiento total de los hechos, que esto debe de ser investigado en profundidad.
Muchísimas gracias. Antes de concluir, y como hacemos siempre, ya que está presente el consejero de Asuntos Jurídicos de la Embajada de México, tiene 2 minutos por si quiere hacer alguna aportación. Gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Es del interés de mi país fortalecer el diálogo con esta subcomisión, considerando que todos los países y regiones enfrentamos desafíos particulares en materia de derechos humanos. En el caso de México, contamos con la determinación, la capacidad y la voluntad para hacerles frente mediante acciones concretas que los y las diputadas habrán podido constatar en su reciente visita a México hace solo unas semanas. Frente a un crimen doloroso como el cometido en Iguala contra los estudiantes de Ayotzinapa, el Estado debe echar de mano todos los recursos e instrumentos a su alcance para esclarecer los hechos, para atender a las familias de las víctimas y para juzgar a los responsables. Eso es lo que hemos hecho y continuamos haciendo. Cabe recordar, como ya se mencionó, la creación del GIEI es expresión de la voluntad y del compromiso del Estado de fortalecer la investigación en tan complejo caso. Es muestra del Gobierno y de la importancia que otorgamos, es muestra de la apertura del Gobierno y de la importancia que otorgamos a la cooperación internacional. En ese sentido, el Gobierno de México valora la colaboración técnica que hemos establecido de parte de los y las expertas del GIEI. La Procuraduría General de la República ha sido receptiva a sus contribuciones y observaciones, las cuales son atendidas con apego al marco jurídico mexicano. Las líneas presentadas por el GIEI han sido incorporadas a la investigación. A recomendación del GIEI, creamos una oficina especial para la investigación de este caso, la cual ha estado trabajando de manera estrecha con el grupo de expertos. Por último, el domingo pasado, como ya se mencionó, inició un tercer estudio técnico sobre los hechos ocurridos en el vertedero de Cocula. El alcance del estudio y el equipo técnico que lo está realizando se determinó de común acuerdo con el GIEI. Señora Presidenta, como es conocimiento de esta subcomisión, por acuerdo entre las partes, el mandato del GIEI concluirá el 30 de abril. Deseo subrayar muy respetuosamente, y como usted ya lo mencionó, que la invitación que formuló la Subcomisión de Derechos Humanos al GIEI para participar en esta sesión es prematura, considerando sobre todo que su labor de coadyuvancia técnica aún no concluye y que aún no ha presentado su informe final y recomendaciones al Gobierno de México. Es del interés de todos, incluso de esta subcomisión, preservar la confianza y la independencia de la labor técnica que realiza el GIEI. En ese sentido, el Gobierno de México considera prioritario que, mientras el GIEI se encuentre trabajando en el caso de Iguala, su labor se mantenga ajena a cualquier otro tipo de actividad, a fin de preservar su carácter técnico y, en última instancia, no afectar el desarrollo de la propia investigación. Está en el interés de todos que el tiempo de los expertos se concentre en las actividades comprendidas en su mandato y se asegure el carácter técnico del mismo. Estamos seguros de que esta subcomisión coincidirá con las consideraciones anteriores, que son no solo razonables, sino también legítimas. Como le indicó la propia Procuraduría General de la República hace solo unos días, uno de los ejes que define la actuación en el presente caso es el compromiso con los derechos humanos y las víctimas, cuidando siempre el debido proceso y el derecho de acceso a la justicia. La indagatoria de los hechos de Iguala durante la actual administración se ha caracterizado por su apertura y transparencia con las víctimas, con los familiares de las víctimas, con sus representantes y el GIEI, así como con la sociedad en su conjunto. Señoras y señores diputados, quiero reiterar que la investigación permanece abierta y que lo estará hasta sus últimas consecuencias. Tiene que ir concluyendo. Voy concluyendo. A la fecha, 113 personas vinculadas con los crímenes han sido detenidas. Se continúan tomando medidas estructurales trascendentes y amplias, y más amplias, como la creación en octubre de 2015 de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El proyecto de ley general en materia de desapariciones está en Congreso y avanza. En su proceso, este proyecto ha sido acompañado con insumos de la sociedad civil, del Comité Internacional de la Cruz Roja
de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y además el proyecto ha sido enriquecido también con aportaciones del GIEI. Finalmente, aprovecho para reiterar el compromiso del Estado mexicano para seguir trabajando en el esclarecimiento de estos hechos y continuar con el fortalecimiento de las capacidades institucionales para promover y proteger los derechos humanos. Somos nosotros los mexicanos los primeros interesados en ello. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero simplemente aclarar que si, en fin, la consideración de si es prematuro o no haber celebrado esta sesión ya no tiene mucho sentido. Desde luego no son responsables los expertos de si es prematuro o no es prematuro. Ellos han recibido una invitación y han venido. Yo solamente he dado mi opinión, he pensado que hubiera sido mejor, que hubieran podido traer todas las conclusiones, pero no es más que una opinión. Una vez que la Comisión ha decidido invitarles, es pertinente que hayan venido. Yo se lo agradezco enormemente. Agradezco su valentía, sé que el trabajo es difícil. Agradezco también a la Embajada de México ante la Unión Europea su disposición permanente a atendernos, a escucharnos y a facilitarnos el trabajo. Tampoco este asunto concluye hoy. Nosotros no vamos a olvidar y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando intensamente con las autoridades mexicanas, con el grupo de expertos, con la sociedad civil y con las víctimas para conocer la verdad y que los responsables paguen por ello. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto.